Buenas tardes, mi nombre es Danielis Castillo y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los fenómenos meteorológicos extremos. Mi equipo está conformado por Dailis Sánchez, Yaralu Fernández, Luis Acurero, Estefany Silva, Oriana de Pablos y mi persona, Danielis Castillo. En este primer punto voy a hablar un poco sobre qué son los fenómenos extremos y daré un ejemplo del mismo. Bien, según el panel intergubernamental de expertos en cambios climáticos, los fenómenos extremos son aquellos episodios, sucesos o eventos meteorológicos que son raros o poco frecuentes, teniendo en cuenta su distribución estadística en un lugar determinado. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, confirma que estos fenómenos meteorológicos serán cada vez más destructivos sobre los sistemas naturales y humanos. Es decir, que un cambio climático del tiempo se puede determinar como un fenómeno extremo, tomando en cuenta que un fenómeno es la manifestación de una actividad o suceso producido por la naturaleza. Dicho cambio climático llega a ser un fenómeno extremo cuando persiste en el tiempo, específicamente si sus valores se exceden de los más comunes. Entre algunos fenómenos podemos mencionar los eventos de calor extremo, las lluvias torrenciales, las tormentas y huracanes y las heladas extremas. Bien, uno de los ejemplos que podríamos dar es la sequía en Siberia. Una de las regiones más frías del mundo vivió en el 2021 el verano más seco de los últimos 150 años. Y también podríamos dar otro ejemplo de la ola de calor de Norteamérica. Más de 1.200 récords de alta temperatura fueron abatidos durante el día y 1.500 por las noches en diferentes ciudades del estado de Estados Unidos y Canadá entre el 24 y el 30 de junio del 2021. Muchas gracias, esto ha sido mi exposición en compañía de mis compañeras. Buenas tardes, mi nombre es Yaralu Fernández. Voy a hablarles sobre los fenómenos meteorológicos. Los fenómenos meteorológicos son cualquier tipo de suceso o circunstancia observable que se produce de forma natural en la atmósfera terrestre, concretamente en la troposfera, que es la capa de la atmósfera más cercana a la superficie de la Tierra. Estos fenómenos atmosféricos se deben a diversos factores que inciden en la troposfera. Entre ellos se destaca la propia circulación del aire, que se mueve constantemente en forma de corrientes y masas de aire a distintas temperaturas. Mi nombre es Oriana de Pablos y le vengo a explicar sobre los tipos de fenómenos meteorológicos. Entre ellos existe la lluvia, que es el fenómeno más común, que es cuando las nubes se manifiestan en forma que pasan de estado gaseoso a estado líquido. La tormenta eléctrica, que se produce por un tipo de nubes concretas que además de producir lluvia, produce rayos, centellas y truenos. El viento, el más común, se caracteriza por el desplazamiento del aire atmosférico a velocidades de direcciones concretas. Entre ellos también tenemos la niebla, que es uno de los fenómenos atmosféricos más comunes del invierno. Se caracteriza por la ausencia de nubes. La nieve, que es similar a la lluvia, en este caso se produce cuando las temperaturas están a menores de 0 grados centígrados. Esto conlleva que la lluvia no sea líquida, sino sólida. El arco iris, que se trata de un efecto meteorológico que resulta cuando hay una fragmentación de la luz solar a través de las gotas de la lluvia. Esto hace que se produzcan colores, que se vean colores. El anticiclón, que se trata de un fenómeno meteorológico que a veces puede pasar desapercibido debido precisamente a que se caracteriza por la ausencia de las actividades meteorológicas, que al fin y al cabo también es una forma de
manifestarse que tiene en la atmósfera, y las heladas que tienen lugar en las noches de invierno que a causa del descenso brusco de las temperaturas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Stephanie Silva y voy a hablar un poco sobre los cambios climáticos extremos. El cambio climático conlleva cambios en la frecuencia y severidad de eventos extremos, tales como olas de calor, sequías, lluvias torrenciales e inundaciones, eventos fuertes o embates marinos. Por ello, la reducción de los riesgos de desastres asociados al tiempo y el clima se asocia crecientemente con la adaptación al cambio climático. Según el panel intergubernamental de expertos en cambios climáticos, los fenómenos extremos son aquellos episodios, sucesos o eventos meteorológicos que son raros o poco frecuentes, teniendo en cuenta su distribución estadística en un lugar determinado. Muchísimas gracias, esto ha sido todo por mi participación. Buenas tardes, profesora María Vega, compañeros. Mi nombre es Luis Acurero, estudiante del Programa Nacional de Formación en Administración, sección 301, trayecto 2, turno nocturno. La Organización Mundial Meteorológica confirma que estos fenómenos meteorológicos son cada vez más destructivos sobre los sistemas naturales y humanos. Algunos de estos fenómenos son eventos de calor extremo, 2. Lluvias torrenciales, 3. Sequías y climas de incendio. Los climas de incendio son la combinación de condiciones cálidas, secas y ventosas que conducen a incendios forestales. 4. Tormentas y huracanes. Y 5. Heladas extremas. Buenas tardes, mi nombre es Dailis Sánchez y les voy a hablar de la causa de los fenómenos meteorológicos. La meteorología climatológica se encarga de estudiar la temperatura, la humedad y la presión atmosférica, tanto para describir junto con otros parámetros el clima de un lugar como para predecir las circunstancias meteorológicas que acontecerán. La causa de estos fenómenos es el cambio climático y nuestra atmósfera se mantiene en constante cambio. Esto genera variaciones que a su vez son llamados estados del tiempo, y algunos de los factores que propician estos cambios son el viento, la humedad, la temperatura y la radiación solar. La radiación solar no es más que la energía que viene del sol. La temperatura nos indica qué tan caliente está la atmósfera en un lugar determinado. La humedad se genera cuando el vapor de agua regresa a la atmósfera y el viento es el aire en movimiento.